Voy a invitar a que busquen en sus Biblias el Evangelio según San Juan, capítulo 6. Evangelio según San Juan, capítulo 6. Es indispensable que todos tengan una Biblia, así es que si usted necesita una, con gusto se la prestamos. Solo levante su mano y le acercamos una ahí donde está. ¿Necesitan una por aquí adelante? Por allá en medio también, por allá atrás. Si nos ayudan, allá también. Evangelio según San Juan, capítulo 6. Evangelio según San Juan, capítulo 6. ¿Lo tienen en sus Biblias? Amén. Solo Franklin. ¿Lo tienen? Amén. Ya van 5 que lo tienen. Ok, antes de que vayamos a la lectura del capítulo 6, Evangelio según San Juan, capítulo 6, tengo que decirles, esta es una de las historias más famosas o uno de los milagros más famosos que Jesús ha hecho. Entonces vamos a ir a través de la historia, pero tengo que contarles algo. Esta historia está en los 4 evangelios. Entonces, vamos a tomarlo, por supuesto, del Evangelio según San Juan, pero tal vez vamos a tomar 1 o 2 detalles que nos lo da en alguno de los otros evangelios. Así es que vamos a empezar Evangelio según San Juan, capítulo 6. Si usted lee el título, dice la alimentación de los 5,000. Jesús está en un punto de su ministerio en el que ha alcanzado una popularidad bastante grande. No es que Jesús vino para buscar popularidad, pero las personas empezaron a ver lo que Jesús estaba haciendo, empezaron a escuchar las enseñanzas de Jesús y se empezaron a formar multitudes que lo seguían. De hecho, y los invito a que lo lean tal vez más tarde, en Marcos capítulo 6, cuando nos cuenta esta misma historia, dice que Jesús había mandado a sus 12 discípulos de 2 en 2 y que los mandó para que hicieran ministerio y para que predicaran y para que hicieran señales y prodigios en el nombre de Jesucristo. Entonces, la historia en Marcos nos cuenta que cuando estos discípulos, escuchen, regresaron de esa temporada de servicio y ministerio, Jesús les dice, vámonos aparte para que puedan descansar. Lo pueden leer después en Marcos capítulo 6, ¿verdad? Entonces, el pasaje de hoy, o la historia de la alimentación de los 5,000, se da en un contexto en el que Jesús está tratando de tomar una pausa con sus discípulos. Vienen de una temporada de hacer ministerio fuertemente, de estar trabajando arduamente en el ministerio, y Jesús dice, creo que es sabio o es prudente que tomemos un pequeño descanso. Y dice, para que puedan comer, para que puedan descansar, porque habían estado tan ocupados en las semanas anteriores que no habían tenido mucho tiempo para descansar. Es curioso porque van a ver, mientras leamos la historia, vamos a ver que lo último que pasa es que Jesús y sus discípulos están descansando. Al contrario, sucede una situación que parece que se sale de control. Así es que sabiendo un poquito de eso, vamos a la lectura, capítulo 6, versículo 1. Dice, después de esto, ¿después de qué? Lo que les acabo de comentar. Jesús fue, dice, al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud. ¿Por qué? Dice, ahí nos da el motivo. Porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces, mire, vamos a seguir hablando. Hoy vamos a platicar una vez más de cuáles son los motivos por los cuales las personas empiezan a venir a Jesús. Y vamos a tener en algún punto que nosotros evaluar nuestro propio corazón y preguntarnos, ¿qué es eso que todavía me está trayendo a Jesús? ¿Qué es eso que todavía me está trayendo a la iglesia? Pero aquí vemos que este grupo de personas o una gran multitud seguían a Jesús porque habían visto las señales, ¿sí? Porque habían recibido algún milagro de parte de él. Entonces eso era lo que los atraía. Y versículo 3, entonces subió Jesús a un monte y se sentó ahí con sus discípulos. Este es el momento en el que yo les digo que él estaba tratando de tener un break, un descanso, un refrigerio, un tiempo especial con sus discípulos. Y versículo 4, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. La Pascua es la fiesta más importante de los judíos. Entonces, todos los judíos peregrinaban o hacían viajes para poder celebrarla. Versículo 5. Cuando alzó Jesús los ojos, vio que había venido a él gran multitud
y dijo a Felipe, hey Felipe, le dice, ¿de dónde vamos a comprar pan para que coman estos? Mire, yo estaba preguntándome por qué será que le dijo a Felipe, ¿verdad? Y hay diferentes perspectivas de por qué Jesús le dijo a Felipe. Una de ellas es que dice que Felipe era el encargado probablemente de la logística del grupo. Es decir, que Felipe era el más inteligente o el más astuto, ¿verdad? Para conseguir algunas cosas. Entonces que Jesús le dijo a Felipe que consiguieran pan porque Felipe era el encargado de la logística. Y hay otros maestros que dicen que probablemente le dijo a Felipe porque Felipe era de esa zona. Entonces, eso es casi como que usted vaya a un lugar de donde usted no es, ¿verdad? Y le pregunta a uno de los locales, hey, mire, ¿dónde puedo encontrar una pupusería, verdad, abierta a esta hora? Y por supuesto, usted le va a preguntar, no a un extranjero, ¿verdad? Sino a alguien que es local. Entonces, parece que Jesús le está preguntando a Felipe, hey, ¿dónde podemos encontrar pan para estas personas? Pero esto decía, dice versículo 6, para probarle. No es que Jesús estaba genuinamente preguntando, estaba poniendo a prueba la capacidad de sus discípulos, ¿sí? Ellos venían de una temporada de hacer ministerio, habían venido contentos, le decían a Jesús, Jesús, nosotros mandábamos a los demonios que salieran de las personas y nos hacían caso, dice. Entonces Jesús está entrenando a sus discípulos, ¿sí? Está ocupando esta situación para enseñarles algo a sus discípulos. Esto decía para probarle, dice, porque él sabía lo que había de hacer. Es decir, no es que Jesús dijo, ¿y hoy qué vamos a hacer con este gentío, verdad? Y empezó a pedir ideas. Jesús sabía lo que iba a hacer. Él tenía todo bajo control, ¿sí? Sin embargo, quería dar una enseñanza a sus discípulos. Vamos a ver qué pasa más adelante. Versículo 7, vea la respuesta de Felipe. Felipe le respondió, mire señor, 200 denarios de pan no sería suficiente o no bastaría para que cada uno de ellos tomase un poco. ¿Cuál fue la mentalidad de Felipe? Cuando Jesús le presentó el problema, sí, hay un problema. El problema es una gran multitud. De hecho, en otro de los pasajes, vemos que los discípulos le dicen a Jesús, Jesús, hay un montón de gente y no tenemos que darles de comer. Mandalos que se vayan para su casa porque cada quien vea que come. Jesús les devuelve la situación o les da una respuesta y les dice, denle ustedes de comer. Y aquí nos amplía que hubo una conversación entre Jesús y Felipe, ¿sí? Y Felipe rápidamente dijo, a ver, me imagino que tuvo que llamar a Judas, ¿verdad? Porque Judas era el de la bolsa, el del dinero. Entonces Felipe se pone de acuerdo con Judas y le dice, Judas, a ver rapidito, ¿cuánto tenemos en nuestro presupuesto? Y Judas, ¿verdad? A saber, porque Juan más adelante va a mencionar que metía, ¿verdad?, la mano peluda ahí en la bolsa. Bueno, no sé, Judas le haber dicho, bueno, ahorita tenemos 200 denarios. Felipe empieza a hacer la matemática, ¿verdad? Como hombre de matemática, como hombre de lógica que es, y dice, 200 denarios nos alcanza para tantos panes, son 5,000 personas más o menos, y empezó a hacer la cuenta, ¿sí? Y aquí nos demuestra algo que cuando lleguemos a las aplicaciones, lo vamos a llamar la mentalidad de Felipe, ¿sí? Pero usted vea, Felipe tiene un problema y lo primero que piensa es, ¿cuánta plata tengo en el bolsillo? ¿Sí? Entonces, cuando lleguemos a las aplicaciones vamos a hablar de ese tipo de mentalidad. La respuesta inmediata en frío de Felipe fue, Señor, esto tenemos y con esto no nos alcanza para darle de comer a la gente. En otras palabras, no tenemos suficiente dinero para comprar. Nuestro presupuesto no es el suficiente para poder alimentar a todas estas personas. Versículo 8. Uno de sus discípulos, Andrés, ahora vamos a ver la mentalidad de Andrés. Uno de esos discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, hey, aquí hay un muchacho, dice, un niño, ¿verdad? Que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Hasta ahí, no lo termino de leer, hasta ahí todo bien. Parece que Andrés ha traído una solución, ¿verdad? De alguna manera, mire, a mí me encanta cuando los predicadores y los maestros cuentan esta historia. Porque parece que hay un gran problema y todos sacan a Pedro. Pedro no aparece en la historia, ¿verdad? Pero la mayoría de personas dicen, está aquí Jesús con sus discípulos intentando resolver un problema y de repente aparece un niño chiquito. Escucha que necesitan comida y dice, saca su lonchera, ¿verdad? Y dice, señores, yo tengo 5 panes y 2 peces, ¿verdad? Y los que lo predican de una manera bastante explícita dice, y seguramente que Pedro le había dicho, ay, no me parece que los adultos están hablando ahorita.
Pero Andrés, que parece tener una personalidad un poco distinta a la de Pedro, escucha al niño y lo trae a Jesús, pero lo trae con poca fe. Terminamos de leer el versículo, le dice, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada, 2 pececillos, punto y coma, más. ¿Qué es esto para tantos? ¿Sí? Aquí vamos a ver la mentalidad de Andrés. Mire, señor, eso es lo que tenemos, pero eso no es suficiente. ¿Cómo va a creer que vamos a darle de comer a tanta gente con esto? ¿Sí? Y Andrés, aun cuando presenta una solución, automáticamente está vencido con su solución. ¿Se ha fijado que hay personas que sirven solo para presentar problemas y nunca soluciones? Y cuando usted le dice, mire, existen ese tipo de personas. Viene la persona con un problema, usted le plantea una solución y dice, sí, pero eso no se puede. Le da otra opción y dice, eso tampoco se puede. ¿Sí? Y vemos en Andrés esta mentalidad de, Señor, esto es lo que tenemos, pero eso no nos sirve de nada. ¿Por qué? Porque Andrés no ha considerado la mentalidad de Jesús. O más bien dicho, el factor de Jesús que está en medio de esta historia. ¿Sabe por qué? Porque más adelante cuando lleguemos a las aplicaciones vamos a hablar. 5 panes y 2 peces es poco, ¿sí? Pero es suficiente. Si Jesús está en medio, lo poco que nosotros tenemos para ofrecer es suficiente para ver la mano del Señor obrando. Usted ya sabe cómo termina la historia, por eso me estoy adelantando, ¿sí? Versículo 10. Entonces Jesús dijo, vayan, hagan recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Ok, Jesús ve el problema, hay 5,000 varones, eso quiere decir que había 5,000 hombres, varones. ¿Cuántas personas pudieron haber? Dígame usted. ¿Cuántas? 20. Probablemente, imagínense, mire, lo que más abundan cuando hay reuniones así de iglesias y esas cosas, ¿qué son? ¿Cuántos niños hay por cada adulto? Generalmente en una reunión parecida a esta. 3 o 5 niños por cada adulto. Digamos que hay 2 niños por cada adulto y que cada uno de esos adultos está con una esposa, probablemente, ¿sí? Entonces fácilmente hay 20,000 personas aquí. Digamos 15,000 para no ser exagerados, ¿verdad? 15,000 personas no tienen que comer. Jesús se da cuenta del problema, intenta encontrar una solución o enseñarles a sus discípulos cómo razonar de manera espiritual y milagrosa. Felipe responde, no, dinero, presupuesto no nos alcanza, aquí tenemos que hacer una recaudación de fondos, Jesús, ¿verdad? Para poder llevar a cabo este ministerio, pudo haber dicho Felipe. Andrés hubiera dicho, no importa lo que hagamos, no eso es suficiente. ¿Cuándo ha visto que alguien puede alimentar a 15,000 personas? Además, ha de haber dicho Andrés, incluso si fuéramos, ¿verdad?, a una panadería, ¿qué panadería nos va a vender 15,000 panes para darle de comer a alguien? Bueno, Jesús dice, ¿sabe qué? Déjenmelo a mí. Y me encanta porque Jesús los incluye en el milagro. Les dice, vayan a recostar a la gente. O sea, los discípulos no pueden multiplicar el pan, los discípulos no pueden multiplicar los alimentos, pero ¿sabe qué sí pueden hacer? Vayan y organicen a las personas, y en otro de los evangelios menciona que hicieron grupos de 50 y de 100. Jesús dice, pongan orden. Más adelante vamos a hablar un poquito acerca del orden con el que Jesús trabajaba. Dice, ok, vamos a hacer un milagro, le vamos a dar de comer a 15,000 personas, no vamos a hacer un desorden aquí. Se imagina, mire, quiero que lo piensen. 15,000 personas y ustedes tienen que servir. Oiga, yo no le estoy diciendo usted tiene que multiplicar 5 panes y 2 peces para alimentar a 15,000 personas. Su único trabajo es organizar la logística para que todos coman. ¿Le suena un trabajo fácil? Darle de comer, solo pasar así el refrigerio, ¿verdad? A 15,000 personas. Cuando hacemos eventos aquí vienen 100 o 200. Bueno, creo que ya hemos aprendido más o menos cómo se hace, pero siempre hay trabajo de por medio. Entonces Jesús manda a los discípulos y les dice, vayan y solo divídanlo en grupos. Háganlos que se recuesten. Vamos a hablar un poquito al respecto de esto. En la cultura judía, escuche, el tiempo de la comida era uno de los tiempos más importantes. Nosotros hoy conocemos el fast food, ¿verdad? La comida rápida. Usted pasa por la pupusería y la señora ya tiene los paquetes de 2 pupusas por 3 pupusas por $1 y un café, ¿verdad? Y el café viene en bolsa todavía. Y se suben a los buses y usted puede desayunar en 3 minutos. O hoy pasa usted, hoy que han abierto el nuevo centro comercial, ¿verdad? Usted pasa por el drive-thru, por el autoservicio
de un restaurante y en 3 minutos me armaron un combo de hamburguesa. Qué chivo, ¿verdad? Ni lo ha terminado de pagar. Entonces, estamos acostumbrados a la comida rápida. Los judíos no eran así. Los judíos no comían comida rápida. El tiempo de la comida era un tiempo sagrado. Entonces Jesús dice, vamos a hacer esto, escuche, decentemente y con orden. Calma. Si yo hubiera estado ahí, yo me imagino que le hubiera empezado a gritar a la gente, pues, vengan aquí de 50 en 50, apúrense de 100 en 100, allá faltan 5, allá faltan 10. Jesús dice que se le cueste, ¿sí? Calma. Cuando lleguemos a las aplicaciones van a ver que hay algo importante en medio de esto, ¿sí? Jesús dice, vaya, lo vamos a tomar con calma. Todos van a comer. Sí, se ha fijado, ¿verdad? Cuando están en la cadena, ¡hey, no empujen! ¡Alcanza para todos! ¿Verdad? Porque la gente se desespera y dice, yo voy a empujar, a ver, me quiero meter en la fila, no va a ser que se acabe. Jesús dice, no, tranquilo, ¿sí? Siéntense decentemente, con orden, con calma, todos van a comer. ¿Dónde estamos? Había como 5,000 personas, 11. Y tomó Jesús aquellos panes, y ahí viene el milagro, ¿verdad? Habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. O sea, que el que no estaba sentado no comía, ¿verdad? Oiga, lo repartieron entre los que estaban recostados. Asimismo, de los peces, ¿cuánto dice? Me encanta este principio, ¿sabe? Lo acabo de leer y me acabo de acordar de algo que leí en un libro y no está en el bloqueo, así que voy a aprovechar. Este predicador que es bien famoso enseña en un libro que nosotros no podemos producir milagros, que nosotros no podemos producir amor, ¿sí? Que nosotros somos distribuidores de un amor que hemos recibido. ¿Cuál fue el trabajo de los discípulos según lo acabamos de leer? Jesús lo partió, oró y se lo dio a los discípulos y los discípulos lo repartieron a la gente. ¿Quién hizo el milagro? ¿De dónde venía el alimento? De parte de Jesús. El trabajo de los discípulos solo era tomarlo de parte del único que puede multiplicar alimentos, del único que puede proveer fe, esperanza, amor, ¿sí? De la fuente inagotable de los frutos espirituales, que es el fruto del Espíritu, sí, amor, gozo, paz. Lo único que nosotros podemos hacer es venir a la fuente. Nosotros no podemos producirlo, pero venir a la fuente, lo tomamos y lo repartimos. Y ahí es donde se cumple el pasaje que dice, de gracia recibimos, de gracia hemos de dar. Entonces eso es el principio que estamos viendo aquí. Nosotros, escuche, usted no ha sido llamado a producir nada. Usted ha sido llamado a reproducir, ¿sí? O a distribuir algo que usted no puede producir. Escuche, el amor que usted puede tener nunca va a ser suficiente. Su amor nunca va a salvar a nadie, ¿sí? Es solamente el amor de Jesús, el amor de Dios enviando a Jesús, el que ha traído salvación y vida eterna a las personas. Entonces vemos ese principio cumplido aquí. Jesús les dice, bueno, y empezaron a repartir. Y repartía cuanto querían, ¿verdad? Se imagina, si hubiera estado metido ahí, hubiera comido un buen par de panes, ¿va? El único que le hubiera ganado es Harvey, ¿verdad? Dice que comieron all you can eat de vastedad y venga para acá, ¿verdad? Y era una sola, me imagino yo, pasazón de panes y peces. Versículo 12. Y cuando se hubieron saciado, cuando tuvieron suficiente. ¿Dónde estoy? Perdón. Uy, me perdí. Dijo a sus discípulos, hey, recojan los pedazos que sobraron. Oiga, sobró. De 5 panes y 2 peces sobró. Recojan lo que sobró para que no se pierda nada, dijo Jesús. Recogieron pues, llenaron 12 cestas de pedazos, una para cada discípulo, ¿verdad? Que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Versículo 14. Aquellos hombres entonces, ¿qué dice? Viendo, recuerde, la fe no es por vista. Estas personas habían comido, habían visto el milagro, pero Jesús dice, bienaventurados los que creyeron sin ver. Sí, estos creyeron porque vieron. Oiga, no solo creyeron porque vieron, comieron, ¿sí? Y dice, hey, cuando vieron la señal que Jesús había hecho, dijeron, este tiene que ser el profeta que había de venir al mundo. Oiga, ya con la panza llena todos tienen fe, ¿verdad? Pues sí.
Sí, ya que me dieron lo que yo andaba buscando. Pues sí. Oiga, suena duro lo que digo, o esta semana no vamos a lograr llegar a esa conversación que Jesús tiene con esta multitud, pero ¿sabe que Jesús les va a decir? Me voy a adelantar, porque lo vuelven a buscar, y viene Jesús y les dice, ustedes vienen porque tienen hambre. No vamos a llegar todavía ahí, pero se los dejo como un adelanto de la otra semana, ¿verdad? Versículo 15. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte. O sea que la gente dijo, hey, este es el Mesías. Y en aquel entonces, para ellos el Mesías era un rey. Para ellos no era un siervo, ¿sí? Era el rey que venía para liberarnos y para devolverle la grandeza que algún día el rey David había tenido con el pueblo de Israel. Eso es lo que ellos pensaban. Entonces, cuando Jesús entendió que el corazón de esta multitud estaba confundido respecto a quién él era, sí creían que él era el Mesías, pero lo veían como un Mesías guerrero y libertador. ¿Se acuerda cuando estudiamos el libro de Samuel? ¿Para qué eran los reyes en aquel entonces? Para proteger y para proveer. Y Jesús sanaba enfermos y proveía alimento. Automáticamente ellos dijeron, este tiene que ser rey. Cuando Jesús entendió eso, dijo, yo no he venido a eso. Jesús tenía bien claro que su misión no era venir a sentarse en un trono humano, sino a librarnos, ¿verdad?, del pecado. Y dice, se apartó de ahí él solo. En otro de los pasajes vamos a ver que él despidió a sus discípulos y les dijo, pasen al otro lado. ¿Sí? ¿Por qué? Vamos a ver, versículo 16. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar, entraron en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Es decir, Jesús les dijo, vayan y nos vemos allá. Y los discípulos se fueron en la barca, ¿verdad? Versículo 18. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, o sea que ya habían avanzado un buen tramo, en medio de la tormenta, vieron a Jesús que andaba sobre el mar. Mire, este es otro milagro de Jesús, caminando sobre el mar. Y se acercaba a la barca. Y tuvieron, en otro de los pasajes dice que pensaron que era un fantasma, ¿verdad? Y dice que se asustaron. Claro. ¿Y quién de ustedes está acostumbrado a andar? Ni siquiera sé si alguna vez han entrado yo nunca he entrado al mar, ¿verdad? En medio del mar, en una lancha, y de repente ver la silueta de un hombre caminando, oiga, y lo peor es que piénselo, había una tormenta en medio, ¿sí? Y en medio del mar, ¿para dónde corre, pa? ¿Verdad? Un espanto metido al agua, no, ¿verdad? Se asustaron. Y cuando se acercó, versículo 20, Jesús les dijo, yo soy, no tengan miedo. Versículo 21, ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. Hay una alabanza que dice, ¿verdad? Si Jesús está en nuestro barco, no importa lo que vaya a suceder, vamos a llegar al destino. Entonces, esta es una historia bastante bonita, ¿verdad? Vamos a la mitad de la historia. No creo yo que vayamos a lograr avanzar con la otra parte de esta historia. Así es que vamos a hacer una pausa aquí y vamos a empezar a platicar de 1 o 2 o 9 puntos de aplicación de esta parte de la historia. El primer punto que es importante, y para los que tienen su libreta y su lapicero puedan anotarlo, es haga pausas. Haga pausas. ¿Qué quiere decir eso? Yo estoy practicando eso ahorita, estoy haciendo una pausa. Yo no sé si usted se ha fijado, ya me lo han dicho. Yo cuando empiezo a predicar no me callo hasta que termino. Pero no hablo de esas pausas, aunque son importantes también. Ahí déjelo, si no anda, no anda. Haga pausas. ¿Sí? Disfrute de un tiempo a solas con el Señor. Es indispensable. Mire, este mundo corre tan rápido y hay tantas cosas pasando que se nos puede ir la vida y perder la vida en medio de tantas cosas que estamos haciendo. Haga pausa, mire, tómeselo con calma, hombre.
Hay un dicho, ¿verdad?, que dice, no te tomes la vida tan en serio. Y bueno, tomémonos en serio, pero calma. ¿Sí? Aprendamos a tener ese tiempo. Jesús quiso pasar un tiempo con sus discípulos aparte y hacer una pausa y desconectar o descomprimir, ¿verdad? O poner un freno. Es indispensable. Si no nos vamos a, mire, nos vamos a tener, eso es como la persona que va al gimnasio, ¿verdad? Tiene tantos deseos de ponerse en forma en el gimnasio. Y el primer día quiere trabajar todos los grupos musculares. Y cuando empieza la pesa dice, hombre, 20, muy poquito, y le mete 40. Y 40 muy poquito, aguanto más, ¿verdad? Y le mete 60. El siguiente día no se puede lavar el pelo. El siguiente día no va a ir a hacer ejercicio. ¿Por qué? Porque se aceleró, hombre. Mire, y en medio de un público joven es importante eso. A veces queremos ir más rápido de lo que debemos ir. Calma. ¿Sí? Aprenda a hacer pausas. ¿Sí? Despacio. Tranquilo. Como decía, mi mamá decía, paciencia, piojo, me decía. La noche es larga. Entonces, mire, tranquilo, ¿verdad? La verdad es que no sé qué es lo que quiere decir, solo que decía paciencia, ¿verdad? O sea, hay tiempo, pues. Tranquilo. Segundo punto. Yo he compartido en otros estudios recientes de estas personas que venían a Jesús con un motivo probablemente equivocado. Y aquí vemos otra vez eso, ¿sí? Y yo les he dicho, miren, no importa cuál es el motivo, venga. Yo no voy a cambiar lo que le acabo de decir o lo que he dicho en otras semanas, pero tengo que decirle, venga por cualquiera que sea el motivo, aun cuando sea el motivo equivocado, no deje de venir, pero por un tiempo. Es decir, mire, si usted viene por el motivo equivocado a Jesús, no solamente a la iglesia, sino a Jesús, venga, no deje de venir. ¿Sí? Es lo que hemos enseñado anteriormente. Pero hoy tengo que agregarle, mire, si usted lleva ya un mes, pero si usted lleva 6 meses, 8, 1 año, 2, 5 años, viniendo a Jesús solo con el motivo equivocado, mire, ¿y será que usted es discípulo? ¿O solo viene porque tiene hambre? Y hablo de la historia, ¿sí? No deje de venir. Ya no voy a llegar, el pastor dijo. Mire, no le estoy diciendo que deje de venir, le estoy diciendo que siga viniendo, pero que entienda que hay un motivo correcto por el cual hay que venir, que hay una forma correcta en la cual hay que venir y que al principio se vale venir, ¿verdad? Por cualquiera que sea el motivo, pero pasado algún tiempo, algo tiene que cambiar. ¿Sí? O sea, usted tiene que empezar a ponerle en mente, ¿verdad? ¿De qué se trata esto? Punto número 3. A menudo los problemas son solo una prueba de reacción. Jesús ya sabía cuál era el problema. Jesús ya sabía cuál era la solución. Solo quería ver cómo reaccionaban sus discípulos. Entonces, quiero yo que piense en su vida. Algún problema que usted haya atravesado, el Señor solo está viendo cómo usted reacciona. Si Él ya sabe. Dice la palabra de Dios que Dios nos da juntamente con la prueba la solución. Entonces, en la mente de Dios, cuando viene un problema en nuestras vidas, Él ya sabe cómo se va a resolver. La pregunta es, ¿cómo vamos a reaccionar nosotros? Y esa es una buena muestra de cuánto hemos ido madurando espiritualmente. Y usted tiene que empezar a hacer un inventario, ¿verdad?, de cómo me comportaba yo hace un año bajo estas circunstancias versus un año después que estoy leyendo la Biblia, que estoy orando, que estoy sirviendo, que estoy congregándome con constancia. ¿Cómo estoy reaccionando hoy ante la misma situación un año después? Si la respuesta es que estoy reaccionando igual o peor, ahí hay una alerta, ¿sí? Las pruebas, los problemas, las situaciones difíciles son para ver cómo reaccionamos, ¿sí? No va a cambiar, el Señor ya tiene la solución.